Una vida sin sombras es un espacio pensado para la comunidad unificacionista, en donde aprendemos a tener conversaciones más allá de los miedos, las vergüenzas o inseguridades, dando lugar a la autocrítica y permitiendo las expresiones vulnerables. Compartimos testimonios y reflexiones sobre sexualidad, crecimiento personal, desarrollo espiritual y profundizamos sobre las distintas etapas de la vida, las relaciones humanas, sus características y desafíos. Una iniciativa de Hainun Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí nuevamente en otro episodio de Una vida sin sombras, del podcast de Hainun en español, ¿verdad? Aquí estamos ampliando los temas, trayendo nuevos invitados, trayendo nuevas personas con las cuales colaborar. Y hoy de nuevo, ¿verdad? Ustedes saben que me encanta mi país, entonces voy a traer a gente de mi país y traigo conmigo un hermano muy especial que no solo es muy especial porque es costarricense, igual que yo, sino también porque es el presidente de YSP en Costa Rica. Entonces estamos con una persona bastante importante y ya después les voy a hablar de por qué lo invité. Pero antes que nada, ¿verdad? Antes de empezar, quisiera que se presente. Entonces, Ariel, muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos quién es usted, qué hace, todo lo que quiera. Bueno, primero que todo agradecerte por la invitación, Andrés. Para mí, eso que dices de que soy una persona importante, pues bueno, me halaga. Bueno, no, yo soy de la provincia de Cartago. Bueno, como ya lo mencionaste, mi nombre es Ariel. Soy de la provincia de Cartago, de Costa Rica. He vivido aquí prácticamente toda mi vida. Vengo de una familia grande. Tengo, somos 6 hijos, ¿no? Eh, y también, bueno, mis abuelos también tuvieron muchos hijos también, entonces tengo muchos primos. Actualmente tengo 31 años, estoy casado, yo recibí la bendición con mi esposa Xiomara en el año 2014. De momento pues no tengo hijos todavía, pero bueno, esperamos a ver cuándo va a suceder eso. Exacto, a futuro, a futuro. Sí, sí. Y, y pues nada, acá, como lo mencionabas, de hecho este año fue que empecé ya oficialmente como presidente de YSP, aunque ya había venido trabajando un poquillo apoyando siempre, tratando de hacer algún aporte tanto en YSP, también en su momento en CAR, y bueno, pues en la iglesia. Siempre se trata como de dar ahí un poco de ayuda cuando se necesita. Eso, genial, gracias Ariel. Sí, sí, aquí es bastante importante. Eso, y sí, es cierto que ya ha estado bastante involucrado con YSP, con la educación en los jóvenes ahí en Cartago, que para los que no sepan tanta geografía de Costa Rica, ¿verdad? Está San José, la capital, y otras provincias son otras 6 más, y Cartago antes era la capital de Costa Rica, antes de que fuera San José. Entonces ahí siempre está eso de los cartagineses tienen su orgullo también en eso. Eso sí. Pero sí, exacto. Pero bueno, entonces, ¿por qué tenemos a Ariel aquí, verdad? ¿Por qué tenemos esta conversación? Y es porque recientemente en Costa Rica, Hainun tuvo un seminario junto con YSP. Entonces fue una organización, fue un seminario en conjunto y se hizo hace un par de semanas, ya fue hace un retiro, inicios de octubre. Era un seminario que estábamos queriendo organizar desde hace tiempo, pero como ustedes saben, ¿verdad? En la provincia siempre hay muchas actividades, muchos cambios y uno tiene que adaptarse. Entonces lo logramos hacer a inicios de octubre, pero esta no es la primera actividad que YSP ha hecho. YSP en Costa Rica ha hecho sobre el tema de sexualidad. Entonces, quería invitar un poco a Ariel para que nos compartiera su punto de vista con estos temas de la sexualidad, ¿verdad? Sabemos el punto de vista de Hainun, ¿verdad? El de los padres verdaderos, pero ver cómo es que YSP puede involucrarse en todo eso
en todos estos temas o por qué es importante. Entonces, antes de hablar de las actividades que se hicieron, quisiera preguntarle a Ariel, ¿verdad? ¿Por qué usted piensa, tanto de manera personal y como líder de YSP, que por qué es importante educar o hablarle a los jóvenes de estos temas de sexualidad? ¿Por qué piensa al respecto? Ujú. Ujú. Bueno, yo ahorita se me viene a la mente el versículo donde Jesús decía como que la verdad, no, ¿cómo es? Que la verdad nos hace libres. Eh, que yo pienso que la educación, pues, es donde ponemos en práctica ese versículo. Y pues hoy, no es hoy, en realidad yo creo que es una situación, digamos, una crisis que se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que hoy tal vez por como la vida está un poco más en el foco de la gente, pues la vida de la gente es más sabida por otros, por todo este tema de redes sociales y por la virtualidad. Yo creo que se hace más notorio, ¿no? Todo digámoslo así, lo malo que vemos en relación a cualquier tema, ¿verdad? No solo en relación al tema de la sexualidad. Y en, hoy lo que yo veo son personas que, debido a la falta de formación de este tema de la sexualidad, pues muchas veces terminan siendo casos en donde su vida pues se convierte en algo eh, pues que no es deseado. Hay muchos casos de gente que por haber tomado malas decisiones, por haber seguido ciertos caminos incorrectos, o simplemente por no dedicarle tiempo a, a saber de temas importantes, pues se terminaron arrepintiendo muchas veces del rumbo que su vida tomó y a veces pues han tenido la oportunidad en algunos casos de enmendar un poco, ¿no? Lo malo que haya sucedido, pero muchas veces para muchos de ellos lamentablemente ha sido, ha sido tarde. Y bueno, yo lo hablo de manera muy general, pero pues lamentablemente tengo casos muy cercanos a mí, incluso familiares, en donde he visto, ¿no? Cómo se manifiesta este tema de que a falta de educación, pues muchas veces el riesgo que se corre de pasar por situaciones desagradables, pues se da mucho, ¿no? Entonces, justamente, si queremos evitar que eso suceda más y más y que se siga perpetuando, pues entonces tenemos que empezar por lo que decía el versículo de Jesús, ¿verdad? Conocer la verdad, informarnos, eh, preguntar, buscar a la gente que sabe del tema, porque también eso es otro reto que tenemos ahora, que en este mundo de la información hay tanta información que es peligroso a veces eh, el llegar a una fuente de información que no es fiable porque pues es información mm, mal fundamentada o en realidad detrás de lo que están tratando de enseñarte no hay un argumento eh, científico, por ejemplo, sino que hay un argumento completamente ideológico, por ejemplo, entonces que eso al final también hay que tener mucho cuidado, pero yo creo que lo más importante que quisiera rescatar de tu pregunta es que es importante porque cuando yo aprendo sobre algo y me formo, pues obviamente voy a tener muy buenas bases para tomar las mejores decisiones al respecto, ¿no? Y yo creo que la sexualidad, pues, es algo tan poderoso en la vida de la gente que hay que saber manejarlo. Yo veo la sexualidad, no sé, como una máquina, de estas máquinas que utilizan como para extraer material o en las montañas. Es una metáfora, ¿no? Como a veces lo veo. Y Claro, los, claro. Mm. los operarios que usan estas máquinas pasan por
cursos. Ellos tienen, si no me equivoco, que hacer pruebas, tienen que estudiar, ¿verdad? Y tienen que demostrar que son capaces de manejar estas maquinarias enormes de una forma, con una precisión, ¿verdad? Muy profesional. Em, y yo creo que hay que ver un poco el tema de la sexualidad por ahí. O sea, es como una maquinaria muy grande que si no la sabemos manejar, ojo, porque te puedes hacer daño a vos y le puedes hacer daño a muchos. Em, y así que lo mejor que podemos hacer es saberla utilizar. Y yo creo que cuando uno aprende a utilizarla, uno la va a disfrutar muchísimo, ¿verdad? Eh, pero si no, pues el precio puede ser bastante caro, ¿verdad? Sí, sí, eso, estoy muy de acuerdo con esa parte, bueno, con lo que comentó, pero sí es cierto de las consecuencias. Y, lo vimos, ¿verdad? Conociendo el principio divino, la Biblia, nos hablan del el error que cometieron Adán y Eva, y fue un único error, ¿verdad? Utilizar mal su sexualidad. Y eso es lo que ha desatado toda una historia de dolor, de sufrimiento, de, de tragedias, ¿verdad? De tristeza para Dios. Y, y ahora los padres verdaderos vienen para enmendar ese único error, ¿verdad? Es con la bendición, con el linaje, la pureza, con establecer segunda generación, nuevas generaciones. Es limpiar ese error, ese único error que se cometió fue tan grande que produjo todas estas consecuencias que se van expandiendo en otros campos. Entonces, de verdad, el tener un conocimiento claro de cómo utilizar nuestra sexualidad es muy importante. Y sí, la ignorancia puede llevarnos por muchos lados que no sabemos, ¿verdad? Nos pasa mucho con el tema que tratamos en High ¿verdad? Que es la pornografía. Muchos jóvenes, ya sea segunda generación, primera generación, entran en la pornografía por curiosidad o porque no saben qué es lo que implica, no saben qué es lo que están viendo, y poco a poco se van metiendo en esos temas y ya no pueden salir, ¿verdad? Y ya se vuelve un hábito, se vuelve una adicción y tiene muchas consecuencias negativas, sí. Exacto. Exacto. Entonces, teniendo eso en mente, que nos habla, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la estrategia o qué es lo que quiere hacer YSP para solventar esta situación, ¿verdad? Apoyar a los jóvenes en ese sentido. ¿Cómo podemos crear la paz a través de la educación de la sexualidad? Entonces, ¿cuál es la visión que tiene YSP en Costa Rica para solventar todo esto, trabajar en estos temas? Ujú. Sí, claro, bueno, como yo te decía, hay mucha información afuera, hay muchos grupos, hay muchas páginas, muchas redes, etcétera. Y muchas veces la información que se transmiten en esos diferentes canales y grupos, etcétera, no, pues no es quizás la mejor. Eh, entonces, voy a decir lo que al menos yo en mi caso, como presidente, algo que intento es de verdad, y con un esfuerzo sincero, convertir a YSP en un lugar seguro, en el sentido de tal vez no tener todas las respuestas, porque te mentiría. Para eso yo creo que tendríamos que ser todos profesionales en todas las áreas, ¿verdad? Psicología, no sé, en terapia, educación preescolar, de todo, ¿no? Y bueno, no se puede, pero como te decía, hay mucha información que está a la mano, gente que sí sabe, entonces por lo menos escucharlos, estudiarlos. Entonces, yo tengo como ese objetivo de hacer que YSP sea ese lugar seguro en donde jóvenes de distintos entornos la conozcan y digan, uy, aquí yo puedo aprender muchas cosas, ¿verdad? Sobre para que me van a ayudar en mi crecimiento y en mi desarrollo personal, interno sobre todo, ¿verdad? Em, entonces, eso es, creo que la misión más, sí, la misión más importante que tenemos ahora, de que traigamos jóvenes, poder ayudarles a formarlos y
bueno, el nombre YSP, bueno, en español, ¿verdad? Son jóvenes estudiantes por la paz. Entonces, y yo creo que inherentemente ahí los padres tenían la idea de liderazgo, es decir, que los jóvenes que lleguen a YSP, de alguna forma, a- según su estilo, todos nos convirtamos en líderes, ¿verdad? Em, Algunos son líderes, digamos, con gente, otros son líderes de otras maneras, em, pero sin importar el estilo de liderazgo que una persona tiene, el punto es que nos convirtamos desde nuestra trinchera, por decirlo de alguna forma, en alguien que pueda enseñar a otros y traer a alguien más. Entonces, así como la YSP soñada que yo tengo, por la que hay que trabajar mucho, es que, como te decía, se vuelva un lugar donde las jóvenes quieran estar, quieran venir, pero donde los jóvenes quieran traer a gente, ¿verdad? Quieran traer a gente sobre todo que necesite apoyo. Eh, para eso, pues hay que trabajar en primero, formarnos nosotros, quienes estamos haciendo este esfuerzo, porque por ahí dicen que uno no puede dar aquello que uno no tiene, ¿verdad? Entonces, sí, ser muy conscientes de que uno tiene que, eh, eh, pues, estudiar, no hay de otra, ¿verdad? Es aprender mucho para que eso le ayude a uno a ayudar a la gente que va a venir o a la que queremos llegar y, y poder convertir YSP de verdad, en un grupo en donde la gente no se quiera ir. Más bien que la gente diga, hay que hacer esto todavía más grande. Entonces, yo creo que por eso es que a mí siempre me ha gustado la idea de trabajar en un grupo como este, como YSP, eh, pensando en esa formación que hace falta con la gente, con los muchachos. Como vos decías, hay muchísimos riesgos a los que siempre estamos expuestos, especialmente en épocas más jóvenes, ¿verdad? En épocas más adolescentes. Eh, Creo que ahí es la etapa en donde solemos ser mucho más vulnerables que otras. Entonces, qué importante es, y lo digo por experiencia, contar en esas etapas con estructuras que te puedan guiar y proteger. Principalmente la familia, ¿verdad? Yo siempre por dicha tuve mis papás, mis hermanos, que ahí siempre me dieron muy buena guía, pero también yo siempre tuve grupos que de alguna manera me daban de lo que tenían, ¿verdad? De su saber, de gente que me contaba sus experiencias, que me decía, mira, no vayas por allá, mira, trata de hacer las cosas de esta y esta otra forma. Y el conjunto, la mezcla de todos esos factores, yo creo que fue lo que a mí personalmente me ha ayudado, ¿verdad? A no seguir cierto camino y más bien eh, seguir uno, digamos, correcto. Y pues con eso en mente es que yo quiero liderar YSP también. Que se convierte, como te decía, en ese lugar en donde, seguro, en donde los jóvenes se sientan tranquilos, en confianza, para compartir sus situaciones, que no es fácil, y que estén dispuestos a trabajarlas ahí con nosotros y después convertirse en testimonios para ayudar a otros que estén también en la misma ruta, ¿verdad? Hola, antes de seguir con este gran episodio, quiero contarte algo especial. El ideal de nuestros padres celestiales es que construyamos familias bendecidas y radiantes, pero todos sabemos que las diferencias entre hombre y mujer y las influencias del mundo pueden hacer que mantener la unidad sea un reto. Por eso, creamos el curso Intimidad Celestial, un espacio para fortalecer tu relación, profundizar tu amor y conectar con Dios a través de tu pareja. No importa si recién fueron bendecidos o si ya llevan años juntos, este curso tiene algo para todos. Entra al link de la descripción e inscríbete hoy en Intimidad Celestial. Les va a encantar. Sí, sí, porque más que tener el conocimiento o cosas así, al final lo que hace que la gente se quede es el sentimiento que
que experimentan en esa organización o en esa actividad o en ese seminario, es que el cómo se sienten al ser parte de todo eso. Y creo que sí, que eso es lo que experimentan cada persona que conoce el principio divino, que conoce los padres verdaderos, que conoce YSP. Es cuando estoy ahí me siento diferente, me siento mejor, me siento más conectado con Dios, me siento más conectado con mi ideal. Y eso es lo que está haciendo YSP, lo que también, ¿verdad? Hainun desea hacer, es que cada uno se pueda sentir más conectado con su mente original, con su carácter original, así. Sí. Y sí, sí, y eso es muy interesante ver las actividades que se han hecho en YSP, porque no solo, como les decía, ¿verdad? Se hicieron recientemente dos actividades en Costa Rica sobre la sexualidad, y una fue con el Ministerio de Salud de Costa Rica y una organización invitada, y también otra fue ya con Hainun como tal. Entonces, en ese sentido, teniendo como la experiencia de hacer seminarios de sexualidad, una con una organización más externa, ¿verdad? Como es el gubernamental, organizaciones gubernamentales, organizaciones externas, y una con Hainun, ¿verdad? Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles fueron como las diferencias o en general también, cuál es la diferencia entre la educación de la sexualidad que da el mundo normal y corriente de afuera, ¿verdad? El gobierno, eh, organizaciones externas y la educación que nos dan los padres verdaderos sobre la sexualidad, ¿verdad? Como cuáles son esas Ujú. diferencias, si es que hay, tal vez no hay, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, yo incluso no solamente te contestaría la pregunta pensando en estas dos actividades que hicimos, como vos decías, hicimos una en conjunto con el Ministerio de Salud de una de los cantones de San José y una de las organizaciones, una organización juvenil que es también del cantón, y también luego hicimos una con ustedes. Yo recuerdo que en mis reuniones previas, cuando yo hablaba con la gente del Ministerio de Salud y ellos me preguntaban, ¿no? Como qué tratábamos de enseñar, como qué enfoque le dábamos y así, eh, yo les hacía ver a ellos la parte interna de la educación, porque de hecho yo recuerdo en mi época de colegio, cuando ya me empezaban a hablar del tema más seriamente de la sexualidad y el tema de enfermedades, el tema de embarazo no deseado o no planificado, los diferentes métodos anticonceptivos, casi siempre el enfoque era ese, ¿no? Iba por ahí, iba por la parte de cómo cuidarse externamente, lo cual no me parece que esté mal, obviamente, pues es una parte importantísima el conocer cómo funcionamos, cómo es la sexualidad en temas físicos, en temas biológicos, ¿verdad? Eso es muy bueno, pero yo creo que la educación de sexualidad tiene que ser un poco más integral, y cuando digo integral es que tiene que abarcar aspectos que son más psicológicos, más emocionales y yo diría incluso hasta espirituales, que yo creo que el espiritual es de los más importantes. Ahí, bueno, hay gente que puede decir, bueno, pues es que no todos le dan el enfoque espiritual igual, porque hay gente que, por ejemplo, no es creyente. Está bien, pues, pero el hecho de que una persona no sea creyente no quiere decir que no le pueda dar cierto sentido de ser algo elevado a la sexualidad. Es decir, yo no necesito como tener el componente de creencia para ser espiritual, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros em, pues defendemos la fe abiertamente. Entonces, pues cuando hablamos del sentido espiritual, pues claramente está el aspecto de la creencia en Dios y conectamos, ¿no? El, val- el valor y el sentido de la sexualidad con Dios, ¿verdad? Eh, pero cuando uno entonces piensa
montar un taller sobre este tema, siempre tiene que verlo desde todas estas aristas, todos estos componentes, ¿no? Está bien, vamos a hablar del aspecto físico, vamos a hablar del aspecto biológico, vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de etcétera. Bueno, sí, pero también habla de qué relación tiene la sexualidad con la parte emocional, la cual tiene profundas conexiones, también con la parte psicológica, ¿verdad? ¿Cómo te afecta a vos la relación que tuviste con tu familia, en las primeras tempranas, en las edades tempranas, quiero decir, de tu vida? ¿Cómo eso te va a afectar eh, después a la hora de tomar decisiones en relación a pareja, por ejemplo, en relación a cuándo vas a, por ejemplo, empezar la actividad sexual, por ejemplo? Y luego está el aspecto, como te decía, espiritual, el que yo le dé cierto valor, que es un valor que yo estoy seguro que mi sexualidad tiene y yo se lo quiero dar. Y si yo no se lo doy, ojo, porque no quiere decir que alguien afuera se lo vaya a dar, ¿verdad? Ese valor tenés que empezar a sentirlo vos. Eh, entonces, cuando yo trataba como de transmitirle esto, ¿no? A la gente, siempre cuando planteo, ¿no? Un seminario a cualquier institución, a cualquier persona sobre el tema de la sexualidad, pues trato como de mostrarles todos esos aspectos, ¿verdad? Porque por ahí después me van a decir, bueno, pero es un taller de sexualidad que tiene que ver, no sé, eh, el que una persona, el hablar sobre su relación consigo mismo, ¿no? Cómo está su autoestima, no sé, puede ser, no sé, te pongo un ejemplo. Y tiene muchísimo que ver porque son temas que están sumamente interconectados y que yo creo que si alguno de ellos pues no está bien, eh, lo que hablamos al inicio, ¿verdad? De que hay ciertos riesgos que uno corre, pues es ahí donde empiezan a materializarse, ¿no? Los riesgos y empezamos ahí a tomar decisiones que por tener algún aspecto de estos que te decía débil, pues son decisiones que al final pueden ser incorrectas. Entonces, ¿qué aspectos noto yo de diferente? Sería ese, que el esfuerzo que hacemos como YSP, incluso el que yo noto que hace Ainun, es que dentro de todo el menú de lo que tratamos de enseñar, incorporamos todos esos aspectos, ¿no? Eh, yo no digo, porque no tengo tal vez base para afirmar que somos los únicos que hacemos eso, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que he notado que muchos cursos o muchos talleres o no sé, de afuera, pues no siempre tienen esta mezcla de componentes, no siempre la tienen. O muchas veces falta alguno, ¿no? Y uno de los aspectos que nosotros, pues, para nosotros es este central, es esta conexión con Dios, ¿no? Es el poder conectar mi sexualidad con un propósito, digamos, un propósito divino, ¿no? Un propósito elevado. Eh, Creo que esa es una de las cosas que más nos diferencia, ¿verdad? Y muchas veces lo que he notado es que es un aspecto que a la gente pues le termina de agradar, ¿no? Es porque es también como una forma de la gente se empieza a sentir en confianza para empezar a expresar y a vivir su espiritualidad, como te decía. Entonces, si hay algo que noto de diferente, es eso, es esa parte. Sí, sí, sí. Y ese
tener ese balance es muy, muy importante, porque sí, como usted decía, ¿verdad? Hay que saber las cosas técnicas, tal vez, ¿verdad? De la sexualidad, de lo externo, ¿verdad? De cómo funcionan las cosas, todo desde un punto de vista, ¿verdad? Centrado. Porque ahí puede pasarnos, ¿verdad? Que si uno es un completo ignorante sobre eso, llega, no sé, la primera noche después de recibir la bendición y todo, y no Sí, sabe sí. qué hacer, qué funciona, Y, ¿verdad? y ojo que esto que estoy diciendo no es que, o más bien, lo he visto que lo dicen otras personas. Por ejemplo, yo leí el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que de hecho yo aprovecho y digo, recomiendo que lean porque tiene muchísima de formación ahí sobre carácter, sobre valores, sobre principios y sobre hábitos principalmente. Y una de las cosas que más me gustó al final del libro hablan de que uno, estoy tratando de ver cómo lo digo para no espolear el libro, ¿verdad? Para no darles un adelanto para aquellos que no lo han leído. Pero bueno, al final del libro lo que te dice es que uno es como un rompecabezas. Y en ese rompecabezas hay, pero uno sabe, ¿no? Tiene piezas y para que el rompecabezas esté completo, todas las piezas tienen que estar puestas en su orden, ¿no? En su espacio. Y cuando el libro explicaba de este rompecabezas, el libro decía que uno tiene que, porque no hay de otra, tiene que dedicarle tiempo a la parte social, por ejemplo, a la parte física. Entonces te hablaban de que hacer ejercicio, buena alimentación, a la parte social, que no amplía eso. Es, por ejemplo, tener buenas conexiones, buenas amistades, tener una buena red, digamos, de gente con la que uno comparte, que tiene que ir muy, muy de acuerdo a tus objetivos. Entonces, dedicarle tiempo a eso. Uno tiene que dedicar a la parte intelectual, entonces uno tiene que pues estudiar, ¿verdad? ¿Sobre qué? Bueno, sobre, por ejemplo, la carrera que uno está estudiando o sobre algún tema que a uno le llame la atención. eh, y también está la parte espiritual, justamente, el libro lo menciona, el libro dice que uno tiene que dedicarle tiempo a conectar con esa parte interna, ¿no? A salirse un poquito de esa visión o de esa casi que automática en la que caemos, esa postura muy materialista, ¿verdad? Muy, muy enfocada en el mundo físico y ya, sino salirnos un poquito más de eso y dedicarle tiempo a la parte interna y empezar a saber contestar preguntas internas que a veces mm, cuesta porque uno, como no le ha dedicado tiempo, ¿verdad? Uno no sabe contestar, por ejemplo, ¿quién soy? Por ejemplo, a qué vine a hacer al mundo, cuál es mi propósito, cuál es el sentido de vida que tengo. Son preguntas que muchas veces uno le hace a cualquier persona y no sabe qué contestar. De hecho, algo que me llamó mucho la atención en el taller que hicimos, Andrés, no sé si yo te lo comenté, creo que sí, pero aprovecho, si no, para comentarlo para que todo el mundo se lleve la anécdota, es que en un momento vos empezaste como a hacer preguntas, y eran preguntas muy fundamentales, muy profundas, ¿no? Y estábamos separados en parejas. El muchacho con el que yo estaba conversando, cuando yo trataba como de darle la iniciativa, ¿no? Como de darle el espacio para que, porque él era un muchacho nuevo que llegaba por primera vez, entonces como que él se sintiera cómodo para conversar. Y en un momento yo notaba que a él le costaba decir algo sobre las preguntas. Es como cuando, no sé, a vos te hacen una pregunta y no sabes cómo contestarla. Entonces yo en un momento le dije, ¿te cuesta contestar las preguntas? Y él me dijo, sí, porque no son preguntas que normalmente me hago. No son preguntas que normalmente suelo contestar. Entonces yo le decía, sí, sí, yo le quise como darle a entender que es normal cuando uno no le dedica tiempo, como decía el libro, a la parte espiritual, preguntas fundamentales, uno no sabe qué contestar. Pero yo le dije, bueno, pero lo que puedes hacer es llevártelas de tarea
y trata de en tu casa, en tu cabeza, contestarlas como si te las estuvieran haciendo por primera vez y tratando de darle una respuesta más directa, más sólida, ¿verdad? Más segura, eh, y va a tener el mismo efecto, tal vez incluso hasta un efecto mayor. Y después justamente vi que él estaba tomando foto a las preguntas con el celular. Entonces, sí, sí, yo creo que es fundamental entonces ver este tema de la sexualidad em, como algo integral, con varias piecitas, con un rompecabezas, y, y empezar a trabajar en ellas, ¿verdad? Definitivamente. Exacto. Sí, sí, verlo como un rompecabezas es muy bueno porque eh, uno no, la sexualidad no es solamente relaciones sexuales o ver o no ver pornografía, es todo lo que nos relacionamos, el cómo nos sentimos en nuestra relación personal con uno mismo, con Dios, con las demás personas. Entonces todo eso va a afectar, ¿verdad?, el propósito que le demos a la sexualidad y el propósito que nosotros sintamos que la sexualidad como tal a nivel general tiene. Entonces, esa visión logística completa es bastante importante y creo que es algo que fue revolucionario es revolucionario de los padres verdaderos, que ellos hablan de la vida como algo completo, ¿verdad? La espiritualidad, la religión, la política, todo eso está relacionado entre todo, no podemos verlo por áreas separadas. Por eso es que la madre verdadera creó YSP, por eso es que el padre verdadero hizo cosas como la UPF, la Federación de Mujeres, porque todo tiene que estar conectado con todo y al final todo tiene que estar conectado con Dios. Entonces definitivamente eso es muy importante y hay que verlo en nuestras propias vidas también, ¿verdad? Hacernos esas preguntas, esa reflexión constante de qué propósito le quiero dar a mi sexualidad, a mi vida, o qué propósito siento que Dios tiene para mí en estos aspectos. Me gustó mucho, Ariel, eso, genial. Entonces sí, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el tema, ¿verdad? Por las palabras y muchas gracias también por darle el espacio a Hainun para participar en las actividades de YSP. Y aquí estamos, ¿verdad? Dándonos la mano, dándole el espacio a YSP. Entonces ahí sigamos trabajando juntos, sigamos cooperando, porque al final todos tenemos, todas las organizaciones tienen la misma visión, el mismo objetivo, que es, ¿verdad? Establecer el ideal que los padres verdaderos nos están Sí. enseñando. Si me dejas Ujú. agregar algo, Andrés, para Adelante, adelante. Sí, antes sí. de irnos, es, digo, para que aquellos que nos estén escuchando, tal vez recalcar que uno no tiene que ser de una organización para hacer esfuerzos de educarse uno y de tratar de educar a los demás, la verdad. Y pues nosotros lo hacemos abiertamente porque tenemos un nombramiento, ¿verdad? Y nos han dado cierta misión y nos han confiado, ¿verdad? Liderar ciertos grupos, pero a veces lo que queda en la noción de la gente es, ah, no, lo va a hacer Andrés porque Andrés es la persona de Jainum. Ah, no, lo va a hacer Ariel porque Ariel es el presidente, entonces él va a dirigir y él va a hacer las actividades. Uno no tiene que esperar, esperar a tener un nombramiento para ser líder. Y yo creo que ese es el principal mensaje, o de los principales, porque dieron un montón los padres verdaderos, ¿verdad? De que uno tiene que ser líder para empezar de uno mismo, uno mismo. Y a veces liderarse a sí mismo es la cosa más difícil que uno a veces tiene que hacer. Es muy complicado. Uno a veces es muy difícil para uno mismo, la verdad. Eh, Y precisamente con esto de las preguntas de la parte interna que decíamos, si quisiera encerrar toda nuestra conversación en una frase de lo que le diría a la gente, especialmente a los chicos, chicas más jovencitos que nos escuchan, es que el que no sabe bien qué quiere y hacia dónde va a llegar a cualquier lado. Como dice por ahí el libro este que les decía, hay una frase que se me quedó grabada. Aquello que yo no creo con intención, lo voy a terminar creando por omisión. Es decir, lo que yo no creo, y cuando hablo de creo me refiero a crear, ¿no? A hacer, a construir. Lo que uno no construye de
manera intencionada, sabiendo por qué lo está haciendo, siguiendo un paso a paso, un plan determinado y que lo va revisando conforme va pasando el tiempo, entonces uno va a llegar a tener cualquier cosa, ¿verdad? Y si usted llega a tener cualquier cosa, ¿de qué te vas a quejar? ¿Y con quién, digamos? Si al final es algo que indirectamente creaste, hiciste vos mismo por la falta de intención, por la falta de tener algo claro. Y eso abarca no solamente para el aspecto de la sexualidad, sino y pues abarca para toda nuestra vida, ¿verdad? Así que, pues, si quisiera que se lleven un mensaje, les diría yo ese el Eso. empezar a tener claro qué quieren. Mm, exacto, exacto. Sí, ¿qué es lo que quieren en su vida? Muy bueno. Entonces, sí, muchas gracias, Ariel. De verdad, gracias por el tiempo y gracias por el mensaje. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando, todos. Y antes de finalizar, solamente quiero dejarles dos anuncios pequeñitos, ¿verdad? El primero es que para todos los jóvenes adolescentes, ¿verdad? Los que son menos de 18 años, entre 15 y 18, una edad donde uno siente que no sabe qué es lo que quiere de la vida, ¿verdad? O qué es lo que le depara la vida. Jainun quiere darle la oportunidad de hacerse estas preguntas, entonces pronto vamos a tener un webinar online para los adolescentes con todos estos temas de sexualidad. Así que están completamente invitados, todos los que tienen esas edades. Y, ¿verdad? Ya después de la adolescencia uno va a la soltería, bueno, uno ya está en la soltería y tiene que pensar qué tipo de sexualidad quiere construir para su vida familiar. Y ya llegando a ese punto, tenemos un curso que vamos a abrir nuevo que se llama Sexo Bendecido, Bless Sex, que es para parejas que ya recibieron la bendición, que quieren ir trabajando, ir construyendo qué tipo de sexualidad, qué tipo de vida queremos tener en nuestra pareja. Entonces es un curso que va a iniciar pronto a finales de este mes. Entonces ahí estén al tanto de esos anuncios. Entonces sí, con eso, de nuevo, muchas gracias Ariel, gracias por el tiempo y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Ustedes y chao a todos, que estén muy bien. Eso.